La frustración y la depresión emocional. Quiero hablar de las emociones que muchas veces no se hablan, problemas emocionales que muchas veces no se discuten, pero que son reales. Y como Dios es un Dios tan grande, que nos ha dado tantas armas espirituales para nosotros combatir en cualquiera que sea el campo de batalla, vamos a hablar también de lo que Dios te ha dado a ti y a mí, para que tú y yo podamos ser más que vencedores. No tan solamente luchando en contra del pecado, en contra de la injusticia, sino también que podamos utilizar estas armas para vencer esos momentos donde decimos: quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Esos momentos donde queremos soltarlo todo, donde sentimos que llegó el momento donde todo se acabó, donde vamos a morir, donde nos frustramos, nos deprimimos y donde sentimos que hemos llegado a un callejón sin salida. Y vamos a ver lo que Dios nos ha dado. Quiero regalarles esta palabra que Dios me ha regalado, que no tan solamente la he recibido del Señor para dársela a ustedes, sino que les hablo desde la plataforma de un hombre que ha tomado esta palabra para mi vida personal. Y de lo que Dios me ha dado a mí, quiero regalarles a ustedes en el día de hoy. Primera de Reyes 19, verso 1 y 4, leemos la palabra. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, entonces Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, 24 horas después de haber desatado fuego, de haber vencido a los profetas de Baal, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Qué atmósfera tan preciosa nos has regalado para poder escuchar tu voz. Te pido que sea voz de Dios y no de hombres la que suelte, desate y comunique todo lo que se va a comunicar en este lugar. Espíritu Santo, muévete, trata en lo más profundo del corazón. Llega donde el médico no puede llegar, llega donde el ojo humano no puede llegar, llega donde el toque humano no puede llegar. En el nombre de Jesús te pido que tú traigas una unción de restauración. Tú sanes toda herida emocional, toda herida dentro del corazón, en lo profundo. Tú la sanes, traiga bálsamo, refrigerio, rocío en medio del calor a todo aquel que está dispuesto a recibir de tu presencia en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento. La Biblia nos dice que cada mañana las misericordias de Dios se renuevan, y por lo tanto podemos entender que Dios en su gracia, día tras día, cada vez que sale el sol, renueva su misericordia y está dispuesto a extenderse y correr una milla extra más de lo que corrió el día anterior con nosotros. Pero pareciera importante poder considerar que de la misma forma como Dios extiende su misericordia cada mañana para bendecirnos y para tratar con nuestras vidas, de la misma forma creo que nuestro adversario se levanta día tras día buscando una nueva estrategia para combatir la misericordia que Dios ha extendido en esa nueva mañana. Por eso el apóstol Pablo dijo que no podemos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario. Y déjeme decirle que nuestro adversario tiene un enfoque principal, tiene una meta principal. Es buscar destruirnos, es buscar detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Es buscar detener nuestra fe para que en vez de que vivamos una vida por fe, vivamos una vida por obras,
y vivamos una vida llena de dudas sin creer que Dios es capaz de hacer lo que Él ha prometido que Él va a hacer. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios va a hacer lo que Él ha prometido que dijo que Él va a hacer. Y una de las cosas que muchas veces ignoramos es que en los pasados años, como nunca, nuestro adversario está utilizando lo emocional para atacar al ser humano, para atacar a la mujer, para atacar al hombre de este tiempo. Déjeme decirle, muchas veces pensamos que el pecado solamente es lo único que nos puede detener. Y déjeme decirle que la realidad del caso es que el pecado sí nos puede detener. El pecado nos aleja de Dios. Pero no tan solamente el pecado como la fornicación o el adulterio nos detiene. Hay problemas emocionales que cuando se incuban en el corazón y nosotros no permitimos que Dios trate con ellos, nos pueden detener, nos pueden hacer daño, nos pueden desenfocar completamente y lanzarnos debajo de un árbol de enebro para decirle a Dios: quítame la vida porque ya no quiero más. Y la realidad del caso es que aquellos que tienen un poquito de tiempo en el evangelio saben que por lo menos en la década de los 90 se predicaba y se daba a entender que la mujer o el verdadero hombre y mujer de Dios era una persona que no pasaba por problemas emocionales, era una persona que vivía batallas intensas, vivía batallas fuertes en el mundo espiritual, pero se daba a entender que el verdadero hombre y mujer de Dios era aquel que nunca pasaba por medio de una frustración o por un problema emocional. Yo les puedo hablar de mi caso personal. Me recuerdo que muchas veces escuché a grandes hombres de Dios ministrar, y me recuerdo que llegué a pensar en aquellos momentos que si yo llegaba a ser como uno de ellos, yo llegaría a la estatura de fe, a la estatura espiritual, una estatura tan alta que nunca tendría que pasar por problemas emocionales. Y la realidad es que llegué a pensar de esta manera para luego, años más tarde, darme cuenta de cuán equivocado estaba. Fue cuando Dios comenzó a formar mi vida al lado de grandes y destacados hombres de Dios que comencé a ver que estos grandes hombres de Dios alcanzaron grandes cosas, pero fueron personas que, aunque alcanzaron grandes cosas, en medio de sus victorias tuvieron que luchar con depresiones, frustraciones, con momentos emocionales donde sintieron que iban a morir. Y fueron hombres que los vi sobreponerse en esos momentos para triunfar y alcanzar lo que Dios le había dicho que haría con ellos. Y la historia nos dice que los seres humanos de alguna forma estamos destinados a pasar por problemas emocionales, frustraciones, momentos difíciles. Déjeme decirle que usted no es el único que pasa por un momento emocional difícil. La mujer de hoy, el hombre de hoy no es el único que está pasando por una situación emocional difícil. Le puedo contar que la historia nos dice y nos habla, nos relata de grandes hombres de Dios victoriosos. Hombres que mencionamos muchas veces desde nuestros altares como hombres que lograron grandes cosas, que aunque usted no lo crea, fueron personas que pasaron por momentos de frustración y por problemas emocionales quizá más intensos de lo que usted y yo podemos estar pasando en el día de hoy. Cuenta la historia que Martín Lutero, el gran reformador, que prácticamente en este mes vamos a recordar lo que hizo Martín Lutero, ya que un 31 de octubre de 1517 pegó 95 tesis en el castillo de Wittenberg en Alemania, sacudiendo el sistema religioso de aquel tiempo. Muchos lo recuerdan como el gran reformador, como el hombre que provocó que la Biblia llegara a cada creyente, que la Biblia se tradujera en distintos idiomas para que pudiese ser leída por miles y miles de personas hasta el día de hoy. Pero muchos ignoran que la historia de Martín Lutero dice que luego de esta gran victoria, Martín Lutero pasaba grandes momentos de depresión porque nunca su intención fue arruinar su relación con la iglesia tradicional. Y Martín Lutero murió y llegó hasta el día de su muerte pasando por momentos de frustración y depresión intensos, porque su intención nunca había sido arruinar las relaciones que él tenía con la iglesia tradicional. No tan solamente Martín Lutero, Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, déjeme decirle, uno de mis predicadores favoritos de todos los tiempos. Un predicador que a la edad de 19 años tenía una iglesia de más de 12,000 miembros en Inglaterra. Hombre el que daba unas cruzadas increíbles.
Lo que mucha gente no sabe es que la biografía de Carlos Spurgeon y su historia dice que luego de que Carlos Spurgeon en muchas ocasiones diera grandes cruzadas, predicara a grandes multitudes, bendijera multitudes de personas, sanara multitudes de enfermos, a veces pasaba 1 o 2 meses postrado en cama, pasando grandes momentos de depresión. Y no tan solamente Carlos Spurgeon o Martín Lutero, tenemos el ejemplo bíblico más real de que un hombre y una mujer de Dios, sin importar la unción que tenga, sin importar tu ministerio, sin importar cuán usado por Dios pueda ser, podemos pasar por momentos de frustración y depresión espiritualmente hablando. Tenemos el caso del profeta Elías, uno de mis profetas preferidos, uno de los profetas que realmente más Dios ha utilizado en su palabra para ministrarme. Un hombre que hoy desató fuego en Israel, un hombre que creó uno de los dramas más espectaculares en la historia del pueblo. Fue un hombre que en un momento de crisis nacional pudo establecer que el Dios de la fertilidad era Jehová, Dios de los ejércitos. Pero 24 horas después de haber desatado fuego en los cielos y haber enfrentado 850 profetas que estaban en contra de lo establecido por Dios, 24 horas después, una mujer, una sola mujer, lo amenazaba de muerte. A Elías se le iba el fuego completamente y salía huyendo al desierto para estar debajo de un árbol de enebro, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Bien dicen que una mujer puede hacer temblar a cualquier hombre, amén. Pero 24 horas más tarde, luego de haber desatado fuego, se encontraba debajo de un árbol de enebro pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Y el tema de la frustración espiritual ha sido hasta el día de hoy un tabú, el cual no se le ha querido dar atención. Y es precisamente por eso la razón de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Estamos viviendo un momento de crisis emocional dentro de las iglesias. Déjeme decirle que dicen las estadísticas que las prescripciones médicas, dando prescripciones de drogas en contra de la depresión y la frustración, son las más altas en los pasados 25 años. Déjeme decirle que la cantidad de ministros frustrados dejando el ministerio es la más alta también en los pasados 25 años. Déjeme decirle que esta frustración se ha convertido en un arma de ataque en nuestra contra, espiritualmente hablando, y es lo que está haciendo que más de 3,000 iglesias cierren mensualmente en los Estados Unidos de América, sin mencionar que en Europa, por cada una iglesia que abre, 5 cierran y son convertidas en mezquitas musulmanas y en museos de atracción. Y ante todo esto tenemos que preguntarnos si es un arma, si pasamos por depresiones, pasamos por frustraciones, y si no trabajamos con estas frustraciones, con los momentos de debilidad emocional en nuestras vidas, esto se puede convertir en un arma de ataque en nuestra contra. Y debemos preguntarnos: ¿qué Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué Dios me ha dado a mí para yo combatir estos momentos? ¿Y cómo sacarle provecho a la frustración? Diga conmigo: Dios puede sacarle provecho a la frustración. Yo creo que Dios puede sacarle provecho a la frustración. Y la frustración, si usted y yo la sabemos manejar bíblicamente, en vez de alejarnos de Dios, es capaz de acercarnos a la presencia de Dios. Y la frustración se puede convertir en tu momento de ir a intimar con Dios, de derramar tu alma en la presencia de Dios, para que Dios descubra tu corazón. Y en medio de que Dios descubra tu corazón, Dios pueda revelarte las cosas que nunca te había dicho, Dios pueda mostrarte las cosas que nunca